Daniel capítulo 9, y voy a leer todo el capítulo. Ustedes siguen con la vista, por favor. Vamos a poner atención porque estamos leyendo la palabra inspirada de Dios. En el año primero de Darío, hijo de Asuero, de la nación los Medos, que vino a ser rey sobre el reino de los Caldeos, en el año primero de su reinado, yo, Daniel, miré atentamente en los libros el número de los años de que habló Jehová al profeta Jeremías, que habían de cumplirse las desolaciones de Jerusalén en 70 años. Y volví mi rostro a Dios el Señor, buscándole en oración y ruego, en ayuno, cilicio y ceniza. Y oré a Jehová mi Dios e hice confesión diciendo: ahora, Señor, Dios grande, digno de ser temido, que guardas el pacto y la misericordia con los que te aman y guardan tus mandamientos. Hemos pecado, hemos cometido iniquidad, hemos hecho impiamente y hemos sido rebeldes y nos hemos apartado de tus mandamientos y de tus ordenanzas. No hemos obedecido a tus siervos los profetas, que en tu nombre hablaron a nuestros reyes, a nuestros príncipes, a nuestros padres y a todo el pueblo de la tierra. Tuya es, Señor, la justicia y nuestra la confusión de rostro. Con el día de hoy lleva todo hombre de Judá, los moradores de Jerusalén y todo Israel, los de cerca y los de lejos, en todas las tierras a donde los has echado a causa de su rebelión con que se rebelaron contra ti. Oh Jehová, nuestra es la confusión de rostro de nuestros reyes, de nuestros príncipes, de nuestros padres, porque contra ti pecamos. De Jehová nuestro Dios es el tener misericordia y el perdonar, aunque contra él nos hemos rebelado. Y no obedecimos a la voz de Jehová nuestro Dios para andar en sus leyes que él puso delante de nosotros por medio de sus siervos los profetas. Todo Israel traspasó tu ley, apartándose para no obedecer tu voz, por lo cual ha caído sobre nosotros la maldición y el juramento que está escrito en la ley de Moisés, siervo de Dios, porque contra él pecamos. Y él ha cumplido la palabra que habló contra nosotros y con nuestros jefes que nos gobernaron, traernos sobre nosotros tan grande mal. Pues nunca fue hecho debajo del cielo nada semejante a lo que se ha hecho contra Jerusalén. Conforme está escrito en la ley de Moisés, todo este mal vino sobre nosotros y no hemos implorado el favor de Jehová nuestro Dios para convertirnos de nuestras maldades y entender tu verdad. Por tanto, Jehová veló sobre el mal y lo trajo sobre nosotros, porque justo es Jehová nuestro Dios en todas sus obras que ha hecho, porque no obedecimos a su voz. Ahora pues, Señor Dios nuestro, que sacaste tu pueblo de la tierra de Egipto con mano poderosa y te hiciste renombre cual lo tienes hoy, hemos pecado, hemos hecho impíamente. Oh Señor, conforme a todos tus actos de justicia, apártase ahora tu ira y tu furor de sobre tu ciudad Jerusalén, tu santo monte. Porque a causa de nuestros pecados y por la maldad de nuestros padres, Jerusalén y tu pueblo son el oprobio de todos en derredor nuestro. Ahora pues, Dios nuestro, oye la oración de tu siervo y sus ruegos, y haz que tu rostro resplandezca sobre tu santuario asolado por amor del Señor. Inclina, oh Dios mío, tu oído y oye. Abre tus ojos y mira nuestras desolaciones y la ciudad sobre la cual es invocado tu nombre, porque no elevamos nuestros ruegos ante ti confiados en nuestras justicias, sino en tus muchas misericordias. Oye, Señor. Oh Señor, perdona. Presta oído, Señor, y hazlo. No tardes por amor de ti mismo, Dios mío, porque tu amor es invocado sobre tu ciudad y sobre tu pueblo. Aún estaba hablando y orando y confesando mi pecado y el pecado de mi pueblo Israel, y derramaba mi ruego delante de Jehová mi Dios por el monte santo de mi Dios. Aún estaba hablando en oración con el varón Gabriel, a quien había visto en la visión al principio. Volando con presteza, vino a mí como a la hora del sacrificio de la tarde. Y me hizo entender y habló conmigo diciendo: Daniel, ahora he salido para darte sabiduría y entendimiento. Al principio de tus ruegos fue dada la orden, y yo he venido para enseñártela, porque tú eres muy amado. Entiende pues la orden y entiende la visión.
70 semanas están determinadas sobre tu pueblo, sobre tu santa ciudad, para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable y sellar la visión, la profecía y ungir al santo de los santos. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas y 62 semanas. Se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después con la muchedumbre de las abominaciones vendrá el desolador, hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Amén. Confiamos que esa es la palabra de Dios que quiere que escuchemos y que estudiemos en esta tarde. Padre Celestial, te pedimos esto, que nos enseñes, que abres los ojos de nuestro entendimiento y más, Señor, que podamos no solamente entender, sino hacer los cambios en tu poder que necesitamos hacer. Cambia, Señor, la manera en la cual oramos y ayúdanos a orar más. En el nombre de Cristo. Amén. Si Dios es soberano, ¿por qué orar? Si Dios es absoluta y completamente soberano, si Él ha decretado el fin desde el principio, si todo lo que sucede es parte de su plan eterno, entonces ¿por qué deberíamos orar? No parece tener mucho sentido. Y sabemos que muchas personas piensan así. Muchas personas piensan la oración no tiene sentido. Aún como cristianos, aunque sabemos que sí tiene sentido, no siempre entendemos por qué tiene sentido. Pero primero, la Biblia está llena de mandamientos de orar. Eso no podemos ignorar. Tanto en el Antiguo Testamento con sus ejemplos y el Nuevo Testamento con sus mandamientos explícitos, no podemos ignorar los mandamientos para orar. Y lo que aprendemos en otras partes de la Biblia es que Dios usa la oración como medio para cumplir su voluntad. Dios no necesita la oración, pero la usa, ha decidido usarla. Ahora, recuerden lo que es el tema del libro de Daniel. Dios es soberano sobre la historia y el tiempo. Daniel obviamente creó eso, por eso escribió el libro. Eso ha sido el tema hasta ahora. Ahora entonces, en Daniel 9 vemos el mismo Daniel, quien cree en la absoluta soberanía de Dios, orando. Y orando con fervor, orando con confianza, orando en confesión de pecado y petición por la misericordia de Dios. Y Dios le respondió. El Dios totalmente soberano recibió la oración de Daniel y respondió conforme a su santa voluntad. Y claro, al fin del capítulo encontramos esta profecía que ha causado tanto debate a través de todos los siglos. Las 70 semanas, o más técnicamente, 77, como vamos a ver, 70 grupos de 7. Desafortunadamente, muchos cristianos leen Daniel 9 y brincan la oración para enfocarse en la profecía. ¿Qué significa las 70 semanas? Eso es un error. Porque el tema de Daniel 9, no son las 70 semanas. El tema de Daniel 9 es la oración. Es la oración de confesión. Y las 70 semanas son parte de la respuesta de Dios a la oración de Daniel. Así que no nos confundamos, vamos a ver la profecía al final. Pero no es el enfoque. El enfoque del capítulo es la oración de Daniel. Y es el modelo que podemos usar también para aprender cómo confesar nuestros pecados como iglesia, corporativamente, como grupo, como cuerpo de Cristo. Entonces vemos aquí en que Dios es soberano y por eso deberíamos orar, confiando en la respuesta. Vemos primero aquí la base de la oración de Daniel. Y puesto que es una oración modelo, es la misma base para nuestras oraciones también. Deberíamos aprender a orar basado en la palabra de Dios.
Daniel está orando aquí, dice en versículo 1, en el primer año del rey Darío, rey de los Medos, del imperio de los Medos y los persas. Vemos entonces que Daniel ora en este capítulo en un tiempo de transición. A ver si recordemos la historia. Babilonia ya se ha caído. Y probablemente en ese tiempo de confusión, este tiempo de tumulto, en la transición de Babilonia a los Medos y los persas, Daniel empezaba a pensar aún más en la situación de su pueblo. Dios los había mandado al exilio hace años. Pero Daniel recordó que Jeremías había profetizado que el exilio iba a durar solamente 70 años. Eso si quieren pueden leer en Jeremías 25. Habiendo leído el profeta Jeremías, Daniel se dio cuenta, pues casi es tiempo, casi es la fecha del fin de los 70 años, entonces muy pronto Dios va a restaurar a su pueblo a la tierra otra vez. Tenía esta confianza. Ahora, ¿qué hizo Daniel con esta información? Daniel no era como muchos cristianos bien intencionados, pero equivocados hoy en día, que hubieran pensado de esta forma. Bueno, Dios lo ha prometido. Estoy leyendo en la palabra de Dios una promesa de Dios, 70 años, entonces me siento y espero hasta que Dios lo haga. Daniel no hizo eso. Daniel oró. Daniel oró porque dudaba de la promesa. Pues tengo que orar porque si no, tal vez Dios no va a responder. No. Daniel oró porque estaba seguro que Dios iba a cumplir su promesa. Algo que es muy importante. Hay personas, cristianos, que dicen que no entienden cómo podemos orar nosotros con la convicción de que Dios es completamente soberano. Les parece a ellos fútil, hasta necio. ¿Cómo oran ustedes? Si creen que Dios haya decretado todo, ¿por qué orar? Pero yo no puedo entender cómo ellos pueden orar sin la convicción de que Dios es completamente soberano y ha decretado todo. Eso, hermanos, que no nos confundamos. La pregunta no es cómo pueden nosotros orar creyendo en eso, es cómo pueden ellos orar no creyendo que Dios es soberano. Qué presión, ¿verdad? Qué estrés. Entonces, si tú crees eso, tú oras y tu ser querido, por ejemplo, de todos modos rechaza a Dios. ¿Es tu culpa porque no oraste bien? Pues sí, porque si Dios no es soberano, depende de ti, depende de tu oración. Yo no quiero orar así. Yo no quiero orar pensando que lo que va a pasar en el mundo o conmigo o con mi familia depende de cómo oro. La única confianza que tenemos en oración es sabiendo que Dios va a hacer lo que Dios quiere hacer de todos modos. ¿Sabemos cuántas veces hemos orado mal? ¿Cuántas veces hemos pedido por cosas y después nos dimos cuenta de que qué bueno que Dios no respondió a mi oración? Hubiera sido terrible. Yo no quiero que mis oraciones cambien a Dios. Yo no quiero que mis oraciones cambien a nada. Yo quiero ser un Dios soberano que ha decidido todo lo que va a suceder y usa mi oración como parte de su plan para cumplir su voluntad. Eso es lo que creemos. Si no creemos eso, no podemos orar. O no con confianza. Daniel aquí sabía lo que Dios había dicho. Y en vez de decir, bueno, entonces no oro, en base de la palabra de Dios, pasando su oración lo que Dios había dicho, empezó a orar. La palabra de Dios fue la base de la oración de Daniel. Y la palabra de Dios tiene que ser la base de nuestras oraciones también. Porque hermanos, muchas veces oramos por cosas y no sabemos si son la voluntad de Dios o no. De hecho, parece que la mayoría de nuestras peticiones no sabemos si lo que pedimos es la voluntad de Dios. Y por eso, ¿qué pasa? Nos desanimamos porque Dios no nos da exactamente lo que pedimos. Pero ¿saben por qué? No estamos orando bien. Estamos orando basando nuestra oración en nuestros deseos, cuando debemos estar orando basando la oración en lo que Dios ya ha prometido. Ahora, no estoy diciendo que nunca pidamos por comida o por la salud de una persona, pero sí podemos. Pero hermano, tú no sabes si es la voluntad de Dios dar salud a tu ser querido. No tienes ninguna idea, ni yo, nadie sabe. Pero lo que tú sí sabes es que tu Dios es un Dios que salva pecadores, entonces ora por su salvación. Lo que sí sabemos es que es la voluntad de Dios nuestra santificación. Entonces ora por tu santificación. Eso Dios va a responder. Tal vez no un nuevo coche, pero para ser más santo, eso Dios va a responder. Entonces, hermanos, ¿cómo oramos? La mayoría de nuestras oraciones muchas veces son peticiones que no sabemos si son la voluntad de Dios o no.
cuando la mayoría de nuestras peticiones deberían ser lo que sabemos ya es la voluntad de Dios. ¿Y dónde encontramos la voluntad de Dios? Aquí está. Oren con la Biblia abierta. Porque de otra forma, normalmente pedimos y pedimos y pedimos, pero ¿basado en qué? Abre la Biblia, ora lo que Dios dice y va a responder. Lo que Daniel hizo aquí, diferente contexto por supuesto, pero eso es lo que Daniel hizo. Entonces piensa, examínate, ¿cuál es la base de tus oraciones? ¿Es la palabra de Dios o tus deseos? Porque Dios ha prometido cumplir su palabra, pero Dios nunca ha prometido cumplir todos tus deseos. Suplir tus necesidades, sí. Cumplir todos tus deseos, no. Y ni queremos eso, porque los deseos muchas veces están equivocados. Entonces, primero vemos la base de la oración. Tenemos que aprender a orar basando la oración en la palabra de Dios escrita. Después vemos el fervor de la oración de Daniel. Debemos aprender a orar con fervor. Leemos en versículo 3, dice, Daniel volvió su rostro a Dios. No fue algo que hizo ligeramente, sino planeó eso, planeó el tiempo de orar. Estaba buscando a Dios en oración. Dice también oración, ruego, ayuno, cilicio, ceniza. Él se puso a orar, que significa que decidió buscar a Dios. Era algo consciente. No estaba en el día pensando, bueno, ¿qué voy a orar? Lo planeó, apartó el tiempo para hacerlo como vimos en capítulos anteriores. Y lo hizo, dice, en ayuno, cilicio y ceniza. Bueno, cilicio y ceniza habla de poner ropa incómoda y sentarse en cenizas. Era una manera exterior para mostrar arrepentimiento sincera o tristeza muy fuerte. Hoy en día no hacemos eso en cuanto al cilicio y la ceniza, pero el ayuno sí. El tema del ayuno obviamente puede ser su propio mensaje y ni voy a intentar responder toda duda en cuanto a eso, pero simplemente quiero decir dos cosas. Primero, la Biblia se supone que el pueblo de Dios ayuna. Esto vemos en los dos testamentos, se supone. Y segundo, el ayuno no es meritorio. No mereces nada por dejar de comer. No estás forzando a Dios a responder a tu petición. El ayuno es simplemente una manera práctica de enfocarnos en la oración cuando estamos buscando a Dios por algo muy importante en la vida o en la iglesia. Es sacrificar algo bueno por algo mejor temporalmente. Es sacrificar el tiempo de comer para pasarlo con Dios. Es trabajar en el dominio propio en algo que tiene que ver con nuestros cuerpos, que va a ayudarnos mucho en el dominio propio espiritual. Porque en la oración, ¿qué es el problema muchas veces? Empezamos a orar, después dormimos. Empezamos a orar, después estoy muy cansado. No tenemos dominio propio ni del cuerpo ni de la mente para orar, y el ayuno puede ayudarnos en eso. Aquí el ayunar mostró el fervor de Daniel. Estaba buscando a Dios, pero fuertemente. Necesitaba hablar con Dios y necesitaba la respuesta de Dios. Es como leemos en Santiago 5 en cuanto a la oración de Elías. Él oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Después, ¿qué dice? La oración eficaz del justo puede mucho. ¿Pero qué tipo de oración? El contexto. Orando fervientemente, orando con fervor. Lo vemos aquí también, Daniel 9, versículo 20. Oye, Señor, oh Señor, perdona. Presta oído, Señor, y hazlo. No tardes por muerte mismo, Dios mío. Se escucha el fervor de Daniel por medio de esta repetición de manera directa. Dios ayuda, Dios hace algo, Dios. Eso era importante para Daniel. No era solamente una oración ligera sin pensar. Entonces, ¿cómo oras tú? Tú oras en la mañana, en la noche. Pues son palabras sin pensar, honestamente. O tal vez oras, por ejemplo, la comida. Pues es pura tradición y piensas en lo que estás diciendo. ¿Cómo oras cuando estás a solas con Dios? ¿Cómo oras aquí en la iglesia? Tenemos que orar de corazón, con pasión, con fervor, no solamente repitiendo palabras. Y cuando Dios nos muestra nuestra necesidad tan grande, pues a veces tenemos que ayunar. No para merecer nada, no para forzar nada,
sino porque nuestra necesidad es tan urgente que otras cosas ya son menos importantes. Entonces, en este modelo de una oración vemos que Daniel oró basado en la palabra de Dios y con fervor. También vemos que lo que es la confesión de su oración. Tenemos que aprender a confesar nuestros pecados cuando oramos. Y es el enfoque de toda su oración. Daniel empezó a orar en versículo 4 y empezó con adoración. Ahora, Señor, Dios grande, digno de ser temido, que guardas el pacto y la misericordia con los que te aman y guardan tus mandamientos, etc. Es como Cristo también enseñó a sus discípulos a orar. Primero, alabando a Dios y después pidiendo. Eso que muchas veces hacemos al revés. Empezamos la oración alabando a Dios y después vamos a confesión, petición y otras cosas. Y aquí Daniel ni menciona su petición hasta el versículo 16. No sé si dan cuenta cuando leemos. Del versículo 4 al versículo 16 es pura alabanza y confesión. No hay ninguna petición. Empieza en versículo 5. Hemos pecado. Hemos cometido iniquidad, hemos hecho impíamente, hemos sido rebeldes, nos hemos apartado de tus mandamientos, tus ordenanzas. Y continúe, y si ya lo oímos, y no sé si escucharon, están poniendo atención. ¿Cuántas veces Daniel dijo, hemos pecado, hemos hecho mal, hemos hecho impíamente? Una y otra y otra y otra vez dice Daniel, Dios ya entiende, pues ya cálmate. Pero no, porque la confesión a veces lo decimos, pero realmente no lo sentimos. A veces sí es el matrimonio, ¿verdad? Tú ofendes a tu cónyuge y tienes que pedir perdón. Dices, no, perdóname. Perdóname si te ofendí. Es peor, ¿no? Pues obviamente ofendiste. Y muchas veces pedimos perdón y confesamos, pero de manera muy ligera. Pues Dios, perdóname por mis pecados de hoy. ¿Cuáles? Piensa en tus pecados, no para estar deprimido todo el tiempo en tu pecado, pero para evitarlos después. Para que tú des cuenta que sí hay pecado, porque tú dices al final de cada día, Dios, perdóname por mis pecados. En verdad no estoy seguro que entiendes cuánto has pecado. Es importante ser específico. Y aquí Daniel una y otra vez, Dios, hemos pecado, Dios, hemos hecho eso y eso y eso y eso en contra de ti. Y claro, eso se puede aplicar a nuestro tiempo privado con Dios. Mucho que aprender aquí. Pero ¿qué es el contexto? Daniel aquí está orando en nombre de su pueblo. Porque desde el principio, otra vez en versículo 5, hemos pecado, hemos cometido iniquidad, hemos hecho impíamente. ¿Cómo está orando? Nosotros, está orando de manera corporativa, está orando por su pueblo. Todo esto, nuestra es la confusión en el rostro, no obedecimos, etcétera, etcétera. Versículo 20, aún estaba hablando y orando, confesando mi pecado y el pecado de mi pueblo. Por eso los domingos como iglesia tenemos tiempo de confesión corporativo. Por eso en ese tiempo yo oro en nombre de la iglesia. Y tal vez cuando oro, tú no has cometido el pecado específico que estamos viendo, tal vez yo tampoco, pero como iglesia sí. Es importante, válido y bíblico orar así como iglesia. Hemos pecado. Podemos estudiar los miércoles cuando nos reunimos para orar también. No es tiempo para confesar tus pecados personales a Dios. No es tiempo para decir todo lo que has hecho. Estamos orando como cuerpo, como grupo, como iglesia. Y decimos, nosotros. Usamos esos términos porque lo estamos haciendo juntos. Y por medio de la confesión de pecado en su oración, vemos aquí el enfoque de la oración de Daniel. Él estaba orando por el pueblo de Dios y por el reino de Dios. Daniel no estaba orando ya por más fuerzas físicas. Probablemente Daniel tiene que 80 algo de años aquí. Entonces, fácilmente pudiera estar orando, pues Dios, dame fuerzas para levantarme hoy. Dios, dame lo que necesito para eso. Y tal vez lo hizo también. Pero ¿en dónde estaba su enfoque? En la iglesia, en el pueblo de Dios. Estaba tan preocupado no solamente por sí mismo, sino por sus hermanos. Y por eso a veces personas dicen, no, pues no necesito los miércoles, pastor. Yo oro en mi tiempo con Dios, no necesito hacerlo con la iglesia. Hay ejemplo para hacerlo, necesitamos hacerlo juntos. Necesitamos compartir la carga, las peticiones y la confesión de pecado juntos como iglesia. Aquí domingos, miércoles, pero juntos. En privado también.
Pero vemos este principio. Entonces, ¿qué vemos aquí? Daniel basó su oración en la palabra. Daniel oró con fervor. Daniel oró en confesión del pecado. Vemos después sus peticiones. Aquí hasta el versículo 16, como dije, deberíamos aprender también a orar pidiendo a Dios. Vemos aquí en versículo 16, oh Señor, conforme a tus actos de justicia, apártese ahora tu vida y tu furor de sobre tu ciudad, Jerusalén, tu santo monte. Continúa. Ya por fin empieza a pedir. No al principio, primero adora, alaba, después confiesa y solamente después empieza con la petición. Obviamente no nos cuesta tanto trabajo pedir, eso hacemos más naturalmente cuando oramos. Pero igual, aún cuando pedimos, tenemos que aprender cómo pedir. ¿Para qué pedir? Ante todo, aquí Daniel pidió por el perdón de Dios y la restauración de su pueblo. Aquí tienes mucho sentido basado en la confesión que ya mencionó. Dice aquí, conforme a todos tus actos de justicia, apártese ahora tu ira y tu furor de sobre tu ciudad, Jerusalén. Versículo 17, ahora pues Dios nuestro, oye la oración de tu siervo y sus ruegos, y haz que tu rostro resplandezca sobre tu santuario asolado por amor del Señor. Nos pidió perdón y favor otra vez, restauración del pueblo. Eso es lo que Daniel, eso era el enfoque de Daniel. Estaba preocupado por eso, por lo que vio del pueblo de Dios. Tu pueblo está mal, hemos pecado, seguimos pecando, no estamos en la tierra, no tenemos templo, no tenemos nada. Dios, muestra misericordia. En ira, acuérdate de tu misericordia, como oró también Habacuc. Daniel ruega a Dios que responda, como vemos en versículo 18 también, que inclinara su oído, que abriera sus ojos para mirar la destrucción de su pueblo. Pide en versículo 19 que Dios oyera, que Dios perdonara, que prestara oído para hacerlo, que no tardara en responder. Hermanos, claro que como hijos de Dios deberíamos pedirle a Dios. Deberíamos presentar nuestras peticiones ante Dios. Deberíamos pedir que nos oiga, que responda. Pero otra vez fíjense que Daniel no estaba pidiendo por lo que él quisiera. Estaba orando basando su petición directamente en el carácter y las promesas de Dios. Lo hizo desde el principio, el versículo 4. Oré a Jehová mi Dios, hice confesión diciendo, ahora Señor, Dios grande, digno de ser temido, que guardas el pacto y la misericordia con los que te aman y guardan tus mandamientos. Desde el principio dice, Dios, escúchame, porque eres el Dios del pacto. Tú prometiste que somos tu pueblo, hiciste pacto con nosotros y no lo puedes romper. Escucha. Ora con esa confianza. También, versículo 17. Ahora pues, Dios nuestro, oye la oración de tus siervos, sus ruegos, y haz que tu rostro resplandezca sobre tu santuario asolado por amor del Señor. Versículo 18, al final, que no están pidiendo basado en su justicia, sino en tus muchas misericordias. Entonces vemos que Daniel no está basando su oración diciendo, Dios, somos tu pueblo y muy buenos, siempre te seguimos, nunca hemos pecado, estamos muy bien, entonces restauranos. No, hemos pecado, somos terribles, pero tú no. Tú eres el Dios de pacto, tú eres fiel, por amor de tu nombre, por amor de tu reputación. Restauranos, perdónanos, regrésanos a la tierra como tú has prometido. Hemos visto eso muchas veces en la palabra de Dios, pero cada vez quiero enfatizarlo más. No merecemos nada de Dios en nosotros mismos. Lo que merecemos es porque estamos en Cristo. Lo que merecemos es porque Dios lo ha prometido. Si vamos a orar, en vez de orar, Dios, estoy muy mal, ayúdame. No, Dios, tú prometiste estar conmigo para siempre, ayúdame. Tenemos que basar la oración en lo que Dios ha prometido, en lo que Dios ha dicho, y no en lo que nosotros pensamos o merecemos. Entonces, que pidamos a Dios, sin ninguna duda, hay necesidades espirituales ante todo, pero que pidamos no solamente lo que queremos o pensando lo que necesitamos, que oremos pidiendo que Dios responda por el amor de su nombre, para que Él sea glorificado, para que venga su reino, para que se haga su voluntad, para que sus elegidos sean salvos, para que su pueblo pueda testificar en todo el mundo de su gloria y su poder. Así deberíamos aprender a pedir a Dios, basado en quién es y lo que ha dicho. Y finalmente vemos aquí los resultados de la oración. También tenemos que aprender a orar confiando en la respuesta que Dios nos da. Porque Dios
siempre responde a la oración de su pueblo. No siempre como lo que pasó con Daniel. Dios probablemente no te va a mandar un ángel para darte la respuesta, pero sí responde. Dios nunca ignora a sus hijos, no puede. Vemos eso aquí porque leemos que mientras Daniel estaba orando, versículo 20, Dios mandó a Gabriel, un ángel, para comunicar la respuesta. Y responde por la misma razón por la cual Dios responde a nosotros hoy. Versículo 23, Gabriel dice que había venido para enseñar a Daniel, porque tú eres muy amado. ¿Solamente Daniel? ¿O tú también? ¿Eres muy amado por Dios? Bueno, si eres cristiano, sí. Tal vez no siempre lo sientes, pero sí es cierto. Si no eres hijo de Dios es otra cosa, claro. Pero Dios te ha salvado, eres su hijo muy amado. No solamente Daniel por ser Daniel, el hijo de Dios por ser hijo de Dios es amado. Y puesto que somos amados, Dios responde siempre a la oración. No te ama por nada naturalmente en ti, te ama porque te ha adoptado. Y lo que Dios respondió a Daniel fue una profecía que ha causado mucho debate a través de los siglos, como mencioné. Y como he estado diciendo también, no estoy aquí para resolver todas sus dudas. No lo voy a hacer, ni es mi intención. Y recuerden, por favor, antes de entrar en el detalle aquí, Daniel no estaba pidiendo aquí revelación de cómo será el fin del mundo. Entonces la idea de que esta profecía habla de eso pero Daniel no estaba pidiendo eso. ¿Qué estaba haciendo Daniel? Estaba pidiendo perdón por el pecado de su pueblo y rogando por la restauración de Israel. De eso se trata la profecía. Bueno, Gabriel le dijo en el versículo 24: 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad. Después enlista 6 cosas que iban a suceder antes de terminar ese tiempo, que vamos a ver. Primero, entonces, ¿qué significa 70 semanas? En los siguientes versículos leemos de ese tiempo dividido en 3 partes: 7 semanas, 62 semanas y 1 semana. Ahora, para que entendamos, primero, la palabra aquí traducida semanas en hebreo solamente significa una unidad de 7. Significa un grupo de 7. Semana es la traducción que vemos en nuestras Biblias porque tiene sentido, que es el único grupo de 7 que pensamos en cuanto a tiempo. Pues una semana, 7 días de la semana, que porque son 52 semanas en el año, son 12 meses en el año, 7 es solamente semana, por eso la traducción. Pero entiendan por favor que significa nada más unidad de 7. ¿Por qué eso es importante? Es importante porque sea lo que sea en tu interpretación de este pasaje, no lo estás interpretando literalmente. Nadie aquí. Nadie. Porque nadie lo interpreta en cuanto a semanas. Todos piensan en cuanto a años o otras cosas, pero nadie en semanas. Entonces nadie lo interpreta literalmente. Pero son 70 unidades de 7. Desde la salida y la orden para restaurar y edificar Jerusalén, dice, hasta el Mesías príncipe, habrá 7 semanas y 62 semanas. Después se quitará la vida del Mesías, la ciudad será destruida otra vez, y por otra semana el pacto será confirmado. A la mitad de la semana cesar el sacrificio, y después vendrá el desalador. Ok, primera pregunta. Esas palabras fueron diseñadas aquí para comunicar a Daniel cómo iba a ser el día final. No, como dijo, no tiene sentido porque recordamos que esas palabras son en respuesta a Daniel de su confesión, su petición para la restauración de su pueblo. Por eso sería incorrecto leer eso y pensar que se refiere nada más al fin del tiempo. Entonces, ¿qué quería comunicar Dios aquí? Antes de pensar en números y fechas, que entendamos el punto. Dios escuchó la oración de Daniel y Dios mandó a Gabriel para dar la respuesta. ¿Qué es la respuesta? Daniel, sí habrá una restauración del pueblo, pero será temporal. Porque la nación necesitaba algo mucho más importante que solamente regresar a la tierra. Necesitaba su Mesías. Israel aquí en exilio necesitaba no solamente regresar a su tierra prometida, necesitaba que su Mesías viniera para salvarles de sus pecados. Entonces Dios está respondiendo aquí a Daniel con un sí.
Sí, Daniel, va a haber restauración de tu pueblo, van a regresar a la tierra. Pero también está respondiendo con un espera. Porque aunque van a regresar a la tierra, todavía no van a estar bien. Es el propósito de lo que Daniel quiere decir aquí a Daniel. En resumen, Dios te ha escuchado. Dios va a responder a tus oraciones. Israel va a regresar a la tierra, pero el problema del pecado no será resuelto por largo tiempo más. Entonces, ¿qué hacemos con los detalles de la profecía? Esa es siempre la pregunta que quieren saber, ¿verdad? Mi tendencia es pensar que lo de las 70 semanas es simbólico. Es simbólico porque tenemos otro ejemplo de 77 en la Biblia. Sin hablarme en voz alta, piensen. ¿Recuerdan en qué otra parte de la Biblia habla de 77? Digo en silencio, pero piensen. No es para que piensen. Mateo 18. En Mateo 18, Pedro preguntó a Cristo si debería perdonar a su hermano 7 veces. Y Cristo dijo no, 70 veces 7. Lo mismo, 70 y 7. 70 veces 7. ¿Estaba hablando Cristo literalmente? No, no está diciendo Pedro tiene que perdonar 490 veces. No, ¿qué está diciendo? Tiene que perdonar, punto. Va a ser muchas veces largo tiempo, por mucho tiempo, pero tiene que perdonar. Entonces no era literal. Y para mí eso es muy importante porque si llegamos a otra parte de la palabra de Dios, cuando llegara a hablar de 77, deberíamos entrar en el contexto, pues tal vez es simbólico. Y eso no está, entienden hermanos, otra vez estamos en literatura apocalíptica, no está mal interpretar la Biblia simbólicamente. De hecho, deberíamos cuando fue escrito para ser literal. Y cuando tenemos otro ejemplo de 77, pues aquí está. Entonces mi tendencia a pensar que aquí es simbólico. Que la idea es que Daniel, eso va a ser un largo tiempo todavía. Sí voy a responder, pero por un largo tiempo tienen que esperar hasta que venga el Mesías. Ahora, yo entiendo, obviamente, que no es tan fácil. Después me preguntan, entonces, ¿por qué, pastor? 7 7, 44, 42 7, otra vez, no sé. Voy a ser honesto. Y yo entiendo entonces la atracción a la interpretación de que tenemos que ver fechas exactas, ¿no? Desde el tiempo desde el decreto de Ciro de reconstruir Jerusalén hasta terminar el proyecto, 7 semanas. 42 semanas, esos años, desde la reconstrucción del templo hasta el Mesías. Y la última semana, el ministerio de Cristo, 3 años y medio, una pausa y después otro tiempo. Entiendo la atracción. No lo veo así. Y menos la pausa entre la última semana. Me parece muy raro pensar así. Pero vamos a ver algo muy claro para que no haya confusión. Lo que vemos aquí en versículo 24, a ver si podemos estar de acuerdo de eso por lo menos. El ángel enlista 6 cosas que tienen que terminar antes del fin de las 70 semanas. ¿Estamos de acuerdo con eso? Lo que dice, 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santidad con este propósito, y enlista 6 cosas. Para terminar la prevaricación, poner fin al pecado, expiar la iniquidad, traer la justicia perdurable, sellar la visión, la profecía y ungir al santo de los santos. Esas 6 cosas tienen que cumplirse antes de terminar las 70 semanas. Y cuando leemos esas frases, es muy difícil leerlas sin pensar en Cristo. A final de cuentas, la venida de Cristo fue la única esperanza para Israel. La única esperanza a la oración de Daniel que realmente iba a funcionar. Pues claro, los 70 años de exilio iban a terminar muy pronto, iban a regresar a su tierra. Pero nada más tenemos que leer Esdras, Nehemías, Ageo, Malaquías para ver que Israel regresó, pero no estaba bien. ¿Qué necesitaba todavía? Su Mesías. Cristo tiene que ser la respuesta de la oración de Daniel aquí. Hermanos, mi punto es, no sean confundidos por esos detalles y perder el punto obvio. Daniel oró en confesión de pecado, pidiendo misericordia y restauración. Y Dios dijo, sí, la respuesta va a ser mi hijo. Viene el príncipe Mesías. Un largo tiempo todavía, van a tener que esperar, pero va a venir y Él es la respuesta a todos sus problemas.
Eso vemos aquí muy claramente. Habla aquí de terminar la prevaricación o terminar aquí la transgresión. Poner fin al pecado. Eso Cristo hizo, ¿verdad? Eso fue la obra de Cristo precisamente. Cristo vino también para expiar la iniquidad y traer la justicia perdurable. Cristo ya lo ha hecho. Eso ya está cumplido, hermanos. En su muerte en la cruz hizo expiación de pecados por su justicia perfecta. Ya selló la visión en la profecía porque vino como verbo de Dios. Ya no hay más visión, ya no hay más profecía. Hebreos 1 dice que Dios ya ha hablado por su Hijo. Cristo ya cumplió eso también. Y ungir al Santo de los Santos no se refiere a una persona, se refiere a un lugar. El lugar santísimo en el templo. Pues ¿qué es Cristo? Cristo es el cumplimiento del lugar santísimo del templo. Cristo es el Santo de Santos. Se encarnó y moró con nosotros. La gloria y presencia de Dios con los hombres. Emmanuel, Dios con nosotros. Las 6 cosas que tenían que ser cumplidas antes de terminar las 77 ya han sido cumplidas. Cristo ya ha cumplido con todo eso. No estamos esperando nada. Y por eso tiene todo sentido entender. Las 70 semanas ya sean acabadas. Cristo hizo todo lo necesario para cumplir con esta profecía. Más leemos aquí del Mesías príncipe. Después el versículo 26, que se quitará la vida al Mesías. Otra vez, eso ya se hizo. El pueblo iba a ser destruido, eso pasó también. Entonces, que entendamos el punto más importante. Cristo fue la respuesta a la oración de Daniel. Y Cristo es la única respuesta que necesitamos para nuestras oraciones también. Si tú no eres cristiano y estás orando a Dios ahora porque te das cuenta que estás mal, necesitas esa salvación, la única respuesta es Cristo. Tal vez Dios puede darte más comodidad, paz en tu corazón y lo que sea, pero lo que necesitas es Cristo. Necesitas al Mesías crucificado por tus pecados, para lavarte de tu pecado y salvarte para siempre. Esa es la única cosa que necesitas ahora. Pero como cristianos también es lo mismo. Cuando oramos a Dios y pedimos cosas o pedimos espiritualmente conforme a su palabra, ¿cómo Dios responde? Responde por medio de su Hijo. No tenemos que estar esperando otra media semana en el futuro para cumplir todo eso. Cristo ya lo ha hecho. El Mesías fue crucificado por nosotros. Y ahora que hemos recibido esa salvación, es lo que más necesitamos. A veces pedimos a Dios que nos dé eso y eso, la otra cosa. Necesitamos pedir a Dios que nos muestre su gracia en Cristo. Que Dios nos muestre su compasión y su bondad en Cristo. Que recordemos siempre que Dios nos da la solución a nuestro pecado y nuestra vida en Cristo. Que aprendamos entonces que Dios es soberano. Por eso debemos orar a Él con confianza, confiando en su respuesta. La soberanía de Dios no nos detiene de orar. No es razón para no orar. Es la única base confiable para orar a Dios. Dios es soberano porque es el Dios, el pacto que responde a sus hijos. Que aprendamos a orar entonces basando todo en la palabra de Dios, con fervor, con confesión de pecado y pidiendo con confianza que nuestro Dios soberano va a responder. Vamos a orar. Padre, te pedimos, Señor, que nos ayudes entonces a salir de aquí con el deseo, con la motivación de orar más. Y no solamente orar pidiendo, Señor, sino para orar alabándote, para orar en confesión de pecado, porque si hemos pecado en contra de ti. Como iglesia lo hemos hecho, Señor. Y necesitamos la única respuesta, que es tu Hijo Jesucristo. Señor, salva a aquellos aquí que todavía no conocen a Cristo, que todavía no tienen esta confianza en la salvación. Te rogamos, Señor, que como tus hijos, igual que podamos confiar solamente en ti, solamente porque hemos recibido la salvación no significa que ya empezamos a confiar en nosotros mismos o en otras cosas. Ayúdanos a fijar los ojos en tu Hijo siempre, en todo momento. Anímanos, te pedimos, Señor, con eso, sabiendo que Cristo ya ha hecho todo, que ha cumplido todo, y simplemente tenemos que confiar en el Dios Trino, primero por la salvación y después para nuestra santificación. En el nombre de Cristo te lo pedimos. Amén.